Pedípides se llamaba este hombre, y este hombre pues obviamente lleno de gozo y orgulloso de decir yo soy el que voy a llevar la noticia de que ganó el ejército griego, pega la carrera 40 kilómetros hasta Atenas. Y dice la leyenda que corrió a todo lo que daba, de manera que cuando llega a Atenas, su corazón truena por el esfuerzo y con el último aliento da la noticia de que Atenas era libre, porque los griegos habían ganado la batalla a los persas. ¿Sí? Entonces, este mensajero corrió con mucho gozo llevando esta noticia, pero dio su vida al llevar este mensaje. Hace muchos años, recién yo tenía poco tiempo de tener un encuentro con Cristo, una persona a la que quiero mucho y oro por ella, porque fue de alguna manera la persona que Dios puso al inicio de mi vida para empezar a poner los cimientos de la fe cristiana, me empezó a dar libros, ¿sí? Me daba 3 libros, me decía, ¿vas a leer de estos 3 libros? Dios me dijo que los leyeras y los vas a leer. Y decía yo, está bien. Y los leía, me decían, pero no vas a dejar de leer tu Biblia. Y yo agarraba los libros y los leía. Me sirvieron de mucho, créame, me sirvieron de mucho. Creo que en la tercera tanda de libros que me dio, no recuerdo ni cómo se llamaba el libro ni cómo se llama el autor. Lo que se me quedó muy grabado fue el testimonio que este hombre está dando, porque ahora es un siervo de Dios, está escribiendo este libro, no siempre lo fue, y está dando un testimonio. Él era un ingeniero y estaba trabajando, no me acuerdo en qué país asiático, ¿sí? Estaban haciendo una presa, él y otros ingenieros de varias partes del mundo, y entonces dice que las casitas donde ellos vivían estaban en la cima de una colina, ¿sí? Para evitar inundaciones y muchas cosas más. Dice, y obviamente en las casitas no nos llegaba agua, no había agua hasta las casitas. Para cocinar, para bañarnos, para beber, no había agua. Entonces el sistema que teníamos para poder hacernos de agua es que había unas personas que vendían el agua. Iban hasta un arroyo, era agua fresca, era agua limpia, las metían en unas, pues me imagino que en unas especies como de tambores, como de 20 litros, que colgaban en unos palos y los llevaban aquí en los hombros. Y tenían que subir la cuesta hasta llevarle el agua a todos los ingenieros que estaban ahí. Y él cuenta lo siguiente. Dice, a mí me gustaba comprarle agua a uno de ellos. Dice, traía sus camisas siempre rotas, sus pantalones también gastados, muy gastados, luidos, ¿sí? Rotos a veces de las rodillas. Sus zapatos, dice, también en ocasiones llevaba zapatos, en ocasiones llevaba chanclas, todos en muy mal estado. Dice, pero a diferencia de los otros que vendían agua, que iban con sus camisas bien, algunos llevaban zapatos, otros chanclas, pero en buen estado, dice, todos los demás se quejaban de que la subida era muy pronunciada, de que querían más dinero por el agua, de que ya no aguantaban la vida, de que era muy pesado lo que estaban viviendo. Dice, y este hombre cada vez que me iba a dejar el agua, subía silbando la cuesta, ya lo escuchaba yo que venía porque subía silbando la cuesta, venía cantando. Dice, y cuando me depositaba el agua en el lugar donde iba, lo veía yo sonriendo. Dice, y un día no aguanté y le pregunté, oye hombre, yo te quiero preguntar algo. ¿Qué te hace tan feliz? ¿Cómo es posible que vengas lleno de gozo, silbando? Mira la condición en la que estás. Tus camisas rotas, tus zapatos también, ¿sí? Lo que te pagamos por el agua no es tanto. Sin embargo, te veo siempre de buen humor, sonriendo. ¿Por qué? Quiero que me digas por qué. Si tus demás compañeros siempre están de mal humor y renegando de todas las cosas. Y dice este hombre, lo que Dios me dijo a través de este mensajero que me envió fue lo que me hizo buscarle. Dice, porque este hombre me dijo, ¿cómo no voy a estar feliz y agradecido si cada mañana es Dios el que me permite abrir mis ojos? Y el hombre se quedó así. Dice, pero por si fuera poco, ¿cómo no voy a estar agradecido si Dios es el que me da fuerzas para subir la colina y traerle el agua a usted y a los demás ingenieros cuando la solicitan? ¿Y cómo no voy a estar agradecido si aunque sea poco el dinero es suficiente para que yo mantenga a mi familia?
¿Cómo no voy a estar agradecido si Dios siempre ha sido bueno conmigo toda la vida? Y este hombre dice en su testimonio, y le dije, yo quiero conocer a ese Dios que logra estas cosas en tu vida. Y ahí, con este hombre, él hace una decisión por Cristo. Ahora, como decíamos, el mensajero de Maratón dio su vida por llevar este mensaje de libertad al pueblo de Atenas. Y pues vamos a ver a otro personaje en la Biblia que también dio su vida por llevar un mensaje no tan importante como el que llevaba el hombre de Maratón, sino muchísimo más. Vamos, el mensaje más importante que puede haber existido sobre la faz de la tierra. Evangelio según San Lucas, y donde vamos a ver la historia de este hombre que al final da su vida también por llevar este mensaje. Lucas capítulo 1, versículos 8 al 17. Fíjese, dice, cierto día Zacarías se encontraba sirviendo a Dios en el templo porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. Como era costumbre entre los sacerdotes, le tocó por sorteo entrar en el santuario del Señor a quemar el incienso. Mientras el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, ¿sí? Y mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó y se llenó de temor. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría, muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. No deberá beber vino ni ninguna bebida alcohólica y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Y hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios, o vuelvan al Señor su Dios. Será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Preparará a la gente para la venida del Señor. Inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Eso es las palabras que el ángel le dijo a Zacarías. Y obviamente, como ya conocemos la historia, nace Juan, a quien todos conocemos como Juan el Bautista, ¿sí? Y aquí le estaban dando el anuncio del nacimiento de Juan. Y vemos que, como dice ahí la escritura, él sería enviado con un mensaje muy, muy especial. Tenía que preparar el camino del Señor, dice. Al igual que el corredor de maratón, ese griego que dio su vida, Juan también iba a dar su vida, ¿sí? ¿Y por qué digo que iba a dar su vida? Recuerde que más adelante, bueno, en otro de los evangelios, Mateo capítulo 14, nos habla de cómo Juan el Bautista muere. Él siempre le estaba diciendo a Herodes, porque Herodes andaba con una mujer llamada Herodías, que era esposa de su hermano Filipo, ¿sí? Y entonces Juan le decía, no te es lícito tenerla, ella es esposa todavía de tu hermano. Entonces Herodes estaba en contra de Juan el Bautista y por esta razón lo metió a la cárcel. Y recuerde que nos narra la escritura como un día que tenían fiesta, la hija de Herodías se pone a bailar y baila de tal manera que le fascinó a Herodes y le dice, pídeme lo que quieras. Aunque sea la mitad del reino te voy a dar. Ella va con su mamá, con Herodías, y le dice, ¿qué le pido? Y la mamá dice, este es el momento para deshacernos de Juan el Bautista, y le dice, pídele que te traiga en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y como ya Herodes se había comprometido, Herodes tuvo que, para no quedar mal, mandó a decapitar a Juan el Bautista ahí en la cárcel y le entregó a la hija de Herodías la cabeza de Juan en una bandeja. O sea, Juan también perdió la vida a causa del mensaje que él tuvo que dar, ¿sí? Entonces Juan fue enviado con un mensaje para preparar el camino de Jesús. Él tuvo una misión única, una misión que creo que nadie más en el mundo ha tenido el honor de tener, viendo el contexto en el que Juan tuvo que hacer estas cosas, ¿sí?
Ahora, a la vez, nosotros, iglesia, también hemos sido enviados con la misma misión. Yo le puse a este sermón, yo, el mensajero. Nosotros también hemos sido enviados con la misma misión. Cuando Jesús nos mandó, y vamos a verlo más adelantito, en la gran comisión, a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden, y empieza a decir, ahorita vamos, no nos vamos a adelantar, ¿sí? Nos encomendó de alguna manera la misma misión que le había encomendado a Juan el Bautista, llevar un mensaje de salvación al mundo, ¿sí? Y al igual que él, necesitamos dar este mensaje y preparar el camino para Jesús. Podemos aprender del ejemplo de Juan el Bautista por todo lo que él hizo, ¿sí? Debemos de ir con el mensaje que se nos ha encomendado. En nuestra nación es difícil que alguien muera por compartir el evangelio. Bueno, creo que todavía en Chiapas todavía hay gente que es capaz de matar a otra cuando les predican a Cristo, ¿sí? Déjeme decirle que, por ejemplo, hace algunos años cuando yo llevaba a los adolescentes a una congregación acá en las faldas del Cofre de Perote llamada Rusia, ¿te acuerdas? Ahí está Paul, nos apedrearon, la primera vez que fuimos nos apedrearon, ¿sí? A un chico lo descalabraron, nos apedrearon porque estábamos compartiendo el evangelio, ¿sí? O sea, es difícil, la gente a veces, después nos amó la gente, gracias a Dios, y se hizo una pequeña misión allá. Pero la primera vez que fuimos nos agarraron a pedradas por compartir el evangelio, ¿sí? Y vamos a ver dos aspectos en la vida de Juan y la manera en cómo él tuvo una preparación para compartir el evangelio y cómo expuso el evangelio de Dios, por así decirlo, que es lo que nosotros, como decía, tenemos que hacer. Primero, ¿cuál es la preparación del mensajero? Y empezamos viendo lo que decía ahí hace ratito en Lucas 1:15, donde nos dice que Juan jamás debería de tomar vino ni licor, sino que más bien tendría que ser lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, ¿sí? No beberá vino ni ningún licor, sino que más bien deberá de ser lleno del Espíritu Santo. Esta era la manera de prepararse para predicar el evangelio, ¿sí? Entonces aquí nos enseña la forma de preparación para que nosotros podamos llevar el evangelio a otras personas, ¿sí? Es decir, cuando dice esta porción de la escritura que Juan jamás debería de tomar vino ni licor, sino que sería más bien lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Nos está diciendo de alguna manera que el mensajero, que somos cada uno de nosotros, no nos podemos distraer y mucho menos dejar controlar por cosas que nos van a desviar del propósito por el cual usted y yo estamos en este mundo. No podemos dejar que otras cosas nos desvíen del propósito que Dios tiene para nosotros. Y podemos decir, bueno, Tino, pero yo no tomo. No. Pero puede haber otras cosas que nos desvíen del propósito que Dios tiene para nosotros. Yo sé que lo que es el vino, cualquier tipo de licor, las drogas, controlan al ser humano, ¿sí? Y lo vuelven verdaderamente nada. Hemos visto los estragos que hacen el alcohol y las drogas, ¿sí? Cuando las personas se encuentran bajo la influencia del alcohol o de las drogas, su personalidad cambia totalmente y sus facultades se ven afectadas. Tuve un padre alcohólico, sé de lo que le hablo, me tocó ver a mi padre en ese estado siempre y es bien difícil. Entonces Juan evitaría ese control en su vida, en su persona, y más bien dice que debería de ser controlado por el Espíritu Santo, no por ninguna de esas cosas, ¿sí? Y solo así él iba a tener el poder para realizar el papel tan importante que jugó en el plan de Dios. Él empezó a preparar el camino del Señor. Empezó a preparar el camino del Señor. Si él se distraía, si él se dejaba controlar por otras cosas, entonces sería imposible que él hiciera lo necesario para poder preparar el camino del Señor, para llevar ese mensaje que tenía que llevar a otros. Yo le pregunto algo. Si usted estuviera a punto de entrar a una cirugía, de lo que sea,
y se da cuenta que su médico, al que ya lo ha operado otras veces y al que le tiene mucha confianza, de repente ya está usted en la camilla listo, y llega el médico y, ¿cómo estás? Y tú, "Ay, no te preocupes, todo va a salir bien, vas a ver. ¿Se dejaría operar? No, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dejar operar por alguien así? Este médico en el sano juicio, usted le tiene mucha confianza, pero con unas copas adentro debe de tener la habilidad que tiene un gorila, mano. O sea, no podríamos dejar que nos operara. Es decir, está controlado, es muy bueno, pero lo está controlando el alcohol, lo está controlando las cosas que no deberían de controlarlo, ¿sí? La persona que Dios envía con un mensaje tiene que abstenerse, le vuelvo a repetir, a lo mejor no del alcohol, porque usted puede decir no tomo, pero hay otras influencias que a veces dejamos que nos controlen en vez de ser controlados por el Espíritu Santo de Dios y cumplir de esta manera la misión que tenemos, ¿sí? Y como ya hemos dicho, nosotros hemos sido enviados con un mensaje también, hemos sido mandados para presentar a Jesús al mundo. Porque allá afuera, iglesia, hay una multitud de gentes que día con día, escúcheme bien, se van a una eternidad sin Jesús. Porque no hay quien les hable. No hay quien les presente a Jesús. No hay quien les diga quién es Jesús. Y nosotros necesitamos hacerlo. Y para eso nuestra preparación tiene que ser esa. No dejarnos controlar por otras cosas, sino que nuestro control esté en manos del Espíritu Santo, ¿sí? Les decía, no me refiero a cosas como el licor, porque a lo mejor todos podemos decir aquí, bueno, no, Tino. O sea, el licor no es lo que me puede controlar, ¿sí? Y bueno, quizás no, sí, quizás no, pero hay otras cosas que dificultan quizás la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas y que nos impiden llevar el mensaje que nosotros debemos de llevar. ¿Y cuáles son esas cosas? No sé, hay muchas cosas. Por ejemplo, puede ser el deporte, pueden ser las redes sociales, que esté yo metido en todo tiempo en las redes sociales. Los compromisos sociales pueden ser cosas también que tomen el control de mi vida y que no me permitan hacer lo que Dios quiere. No sé, hay muchas cosas a nuestro alrededor y creo que cada uno de nosotros sabe cuáles son las cosas que nos impiden llevar a cabo la obra de Dios y son cosas que no deben de controlar nuestra vida. Nuestra vida tiene que ser controlada por el poder del Espíritu Santo. Y yo sé, en muchas ocasiones nos cuesta trabajo dejar todas estas cosas porque estamos demasiado enfocados en lo que creemos que son nuestros derechos. Y hasta decimos, pues es que tengo derecho a esto, ¿qué hay de malo? Pues lo único malo es que nos estamos dejando controlar por algunas cosas que no deben de ser nuestro control y no le estamos permitiendo al Espíritu Santo de Dios controlarnos para poder hacer la obra que Dios nos ha llamado. Y no nos gusta a veces porque no queremos humillarnos delante de nadie, así se llama Espíritu Santo o como sea. Sin embargo, el mensajero se tiene que humillar para glorificar a Dios, ¿sí? Fíjese que el evangelista Juan, él rehusó tomar la gloria para él mismo. Y leemos en el capítulo 3 del Evangelio de Lucas, versículo 16, dice, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo. Fíjese la humildad del mensajero, está diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo hago en realidad no tiene ningún valor. El valor viene del que viene detrás de mí, del Señor, del Rey, del Dios Todopoderoso, porque está diciendo, viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y Juan declaró claramente que Jesús era mucho más importante que él. No hubo orgullo, no hubo soberbia en su vida, fue humilde al declarar su propia inferioridad ante Jesús, diciendo yo no soy absolutamente nada, nada, ¿sí? ¿Y cuántas veces sabemos que Dios quiere que compartamos el Evangelio con alguien en la escuela, en el trabajo, con los amigos, en la familia, no sé, en cualquier lugar?
Pero a veces dejamos que, híjole, no, ya no me va a querer hablar mi amigo, mi familia se va a voltear si les hablo, etcétera. Empezamos a poner tantas trabas, ¿sí? Y no permitimos que Dios tome el control de nuestras vidas. El temor a veces a vernos mal nos detiene para predicar el evangelio que debemos de predicar. Si queremos servir a Dios como mensajeros, iglesia, no podemos dejar que nada nos controle. Solamente el poder del Espíritu Santo en nosotros, porque es necesario para llevar el evangelio a otras personas. Entonces, esa es la preparación del mensajero. Yo soy el mensajero, usted es el mensajero. Y después la presentación del mensaje. ¿Qué mensaje vamos a presentar? Porque tristemente yo no puedo llegar con alguien y decirle, ¿sabes qué, Memo? Te vengo a compartir a Cristo, acéptalo, te va a empezar a ir bien, tu vida va a cambiar, vas a tener un mejor trabajo, no te vas a enfermar, en tu familia nunca vas a tener problemas. ¡Ey! Ese no es un mensaje que debemos de presentar. O sea, ese no es el mensaje correcto. Cuando le dices a la gente que todo va a estar bien y vienen problemas después de esto, la gente por eso dice, Cristo no sirve, esto es una farsa, esto es solamente una religión más. ¿Pero quién falló? El mensajero. ¿Por qué falló? Por el mensaje que presentó. Ese no es el mensaje que debemos de presentar. Ese no es el mensaje que debemos de presentar. El profeta Malaquías había anunciado la venida de Juan el Bautista. Podemos verlo en Malaquías capítulo 4, versículos 5 al 6. Y si lo comparamos con este pasaje de Lucas 1, 16 al 17, podemos ver que Juan cumplió con esta profecía al venir con el espíritu y el poder de Elías. Y dice Malaquías 4, 5 y 6, he aquí yo os envío el profeta Elías antes de que venga el día, importante esto, antes de que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Sí? Ahora, esta profecía menciona algo muy importante, menciona la venida del Señor. Menciona la venida del Señor. Y esta, iglesia, esta es la base del mensaje que nosotros debemos de dar, ¿sí? Juan el Bautista vino para anunciar la llegada del día del Señor, ¿sí? Y si no entendemos esto, no vamos a poder compartir esto a la gente. Y entonces, le digo, podemos compartir un mensaje que no es el mensaje correcto a la gente. Si le compartimos a la gente solamente que vas a ser próspero cuando estés en la presencia de Dios, nunca vas a tener problemas, nunca vas a tener enfermedades, o Dios te va a sanar de eso que tú estás teniendo. Dios puede sanar, claro, Dios sigue haciendo milagros. Pero ¿cómo puedo decirle yo a alguien, ¿sí?, si ni siquiera sé cuál es la voluntad de Dios para su vida? Ahora, ¿quién dice? Platicaba yo con una persona que está aquí, no le voy a decir quién es, ¿sí? Pero a mí me dio mucho gusto lo que me compartió, ¿sí? Es una persona que a través de que Dios permitió que hubiera cierta enfermedad en su vida ha cambiado, se ha transformado para bien, ¿sí? Ahora es una persona que está interesada más en las cosas de Dios, es una persona que entiende que si Dios permitió esto, sucede lo que dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien, ¿sí? Entonces no podemos compartirle a la gente un mensaje equivocado. No podemos compartirle a la gente y decirle, no, es que mira, no sé, vas a ver a un enfermo de cáncer y le dices, tú no conoces a Cristo, acepta a Cristo que Dios te va a salvar. Perdón, te va a sanar. Y oras por él. Puede ser que Dios sí lo sane, pero puede ser que Dios no lo sane. ¿Y qué es lo importante en esto? ¿Su salvación o su sanidad? Su salvación. Esto es lo importante. ¿De qué sirve que sea sano si no es salvo? De nada. Lo importante es la salvación, no la sanidad. Si Dios quiere sanarlo, lo va a sanar. Dios sigue haciendo milagros. Pero eso no es lo importante. El mensaje correcto es este, ¿sí?
a anunciar la llegada del día del Señor. Y el día del Señor, como lo acabamos de leer de ahí, es el día de juicio, el día que el Señor derrota a sus enemigos y establece su reinado sobre la tierra. Y Juan vino para anunciar ese día. Ahora podríamos pensar, bueno, Tino, si Juan vino para anunciar ese día, Jesús vino después detrás de él, pero no se acabó en ese momento la tierra, sino que las cosas siguieron adelante, ¿sí? El mundo no se acabó. Y quizás es una buena observación, si podríamos hacer esa observación. Pero es sumamente importante entender, iglesia, escúcheme bien, que el día del Señor no es simplemente un evento. Porque pensamos a veces esto, que el día del Señor es simplemente un evento, sino que el día del Señor se cumple de manera progresiva. Hasta el día en que Jesucristo venga nuevamente. Para decirlo de otra manera, la venida del día del Señor es cuando Él empezó a vencer a sus enemigos siendo crucificado. En ese momento en que Jesús fue clavado en la cruz, ahí empezó a vencer a sus enemigos. Ahí en esa cruz, ¿sí? Los derrotó en la cruz. Y el día del Señor culminará en la segunda venida de nuestro Dios, cuando Él va a terminar de establecer su reino en esta tierra, ¿sí? Ahora, independientemente de cuál sea nuestra posición escatológica, es decir, cuando le hablo de escatología, la escatología, los que han tomado cursos ya deben de saber lo que es escatología, ¿eh? Se deben de acordar. La escatología es el estudio de prácticamente los últimos tiempos, ¿sí? Y no me voy a meter en esto porque es un rollo ahorita, no quiero perderme, pero hay diferentes posiciones escatológicas en cuanto a la venida del Señor, ¿sí? Están los premilianistas, están los postmilianistas y están los amilenialistas. O sea, acerca del milenio que habla, amilenialistas, perdón, que son las diferentes posturas que tiene la gente en su manera de pensar de lo que va a suceder al final de los tiempos. Independientemente cuál sea la postura que la gente tiene, esto no influye en que venga el Señor y en la salvación nuestra, ¿sí? Es un asunto de menor importancia, podría yo decir, si eres preamilenialista, posamilenialista o amilenialista. Lo que debemos entender es que un día, el día del Señor va a llegar y va a venir con juicio para todos, ¿sí? El juicio y la urgencia del arrepentimiento. Ahora, vamos a brincar a lo que es la gran comisión. Ya vimos lo que Juan hizo, Juan tuvo que morir, ya vimos cómo tuvo que prepararse, se preparó a través de no tomar vino, ya vimos cuál fue el mensaje que Juan tenía que presentar y el que nosotros tenemos que presentar y la preparación que debemos de tener. Y ahora, Mateo 28, versículo 18 al 20, ¿sí? Resulta que cuando Jesús resucita, no sé si fue ese mismo día, 2 días más, 3 días más, no lo sé, la Biblia no nos lo especifica, pero llega un momento en que Jesús está con sus discípulos y les dice lo siguiente, después de la resurrección. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced, ¿qué dice? Discípulos, ojo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, ojo también ahí, que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión que Jesús nos dejó. Y esa gran comisión consta de algunos elementos. El primero de ellos, como ya vimos, nos habla de hacer discípulos. Ya en una ocasión habíamos hablado, iglesia, que no es lo mismo ser un discípulo de Cristo a ser solamente un creyente de Cristo. Y la diferencia es tal que la Biblia nos dice, la Biblia no dice que vayamos y que hagamos creyentes. La Biblia dice que tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. No solamente creyentes, tenemos que hacer discípulos, ¿sí? O sea, el objetivo principal no es solamente convertir a las personas, sino formarlos para que sigan a Cristo y vivan de acuerdo a sus enseñanzas. Eso es lo que hace un discípulo. Vive de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, ¿sí? No solamente cree.
Porque yo les aseguro que si salimos ahorita a la calle y paramos a 20 personas y les decimos, ¿crees en Cristo? Todos van a decir que sí. Y a lo mejor ellos, ninguno de ellos, independientemente de la religión que sean, a lo mejor muchos de ellos no se paran en su iglesia más que el fin de año, nada más. Y no saben absolutamente nada de la Biblia. Son creyentes nada más. Y en la Gran Comisión, Jesús nos manda a ser discípulos, no creyentes, discípulos. Otra de las cosas que nos manda es a bautizar. Y el bautismo, creo que yo me sigo acordando y la verdad se me llena el corazón de mucho gozo de los bautizos que acabamos de tener, de ver a los jóvenes entregando su vida a Cristo ahí en ese bautismo, diciéndole al Señor, sí, te quiero seguir. Sí, porque el bautismo es un símbolo de muerte y resurrección de Cristo y compromiso con Él y con su iglesia. Entonces, dos cosas van. Primero hacer discípulos, después bautizar. Son dos partes de la Gran Comisión. Pero también dice enseñándoles. O sea, la enseñanza es otra de las partes de la Gran Comisión. Y la enseñanza se refiere a transmitir las enseñanzas de Cristo, incluyendo sus mandamientos y ejemplos, ¿sí? Para que los discípulos puedan vivir vidas que honren a Dios. ¿Dónde vamos a aprender esas enseñanzas? Bueno, en las diferentes reuniones que tenemos. ¿Sí? Vamos a aprender en los domingos, vamos a aprender, los jóvenes aprenden en su reunión de jóvenes, los niños aprenden en su reunión de niños, los hombres cuando nos reunimos, las mujeres cuando se reúnen, ¿sí? Tenemos tiempos en los cuales cuando tenemos curso es donde podemos enseñar, ¿sí? Todas las enseñanzas de Cristo. Después, otro de los elementos de la Gran Comisión dice ir por todo el mundo. Es decir, la Gran Comisión no se llama lugares, no se refiere a un lugar específico, sino se extiende a todas las naciones y a todas las culturas. No levante su mano, pero yo sé que usted no me va a dejar mentir. Si de repente se llega a fin de semana, no sé, Semana Santa, y tuve la oportunidad de ir a Cancún, pues allá en Cancún no tengo la obligación de predicar el Evangelio porque estoy de vacaciones, ¿no? Discúlpeme, pero usted esté donde esté, sin importar si está de vacaciones, de viaje, de lo que sea, necesitamos. Y Dios siempre va a abrir puertas para predicar el Evangelio. Siempre lo va a hacer. No importa si está en Jalapa, en Coatepec, en Jico, si se va más lejos, a Puebla, si sale de esta nación y se va a otra nación, en cualquier lugar vamos a tener la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿sí? Porque en esta gran comisión dijo ir por todo el mundo. Y cuando hacemos todas estas cosas, Jesús promete estar con sus seguidores, porque hay promesa de presencia. Jesús promete estar con sus seguidores todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿cómo pudieron los apóstoles, después de la partida de Jesús, cómo pudieron los apóstoles llevar a cabo la tarea que ellos llevaron? Porque desde ahí nace que se extienda el Evangelio por todas las partes del mundo, ¿sí? Después de que Jesús parte, después de que les da la gran comisión, los discípulos empiezan a esparcir el Evangelio. ¿Qué fue lo que los empujó? O más bien, ¿cómo pudieron hacer los apóstoles para cumplir la gran comisión que les dijo Jesús? Hechos capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente: pero recibiréis ¿qué? Poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Sabe una cosa? Si usted y yo hemos abierto nuestro corazón a Jesús y Él ha venido a ser morada en nosotros, Jesús no entró solo a nuestra vida. Jesús trajo consigo a su Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. O sea que estamos capacitados para cumplir con esa misión. Porque en ese momento, antes de
del día de Pentecostés, el Espíritu Santo no estaba en la vida de los apóstoles. Por eso se les dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y una vez que vienen las lenguas de fuego sobre la vida de los discípulos, y nos empieza a contar la historia de lo que pasó después. Nos dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, no vamos a ir ahí, solamente se lo menciono. Cuando Pedro, ese pescador del vulgo, sin estudios, ese hombre que negó a Jesús, ese hombre que era, no sé, a veces muy inseguro y que tenía muchos defectos, se para a predicar el primer mensaje después de que el Espíritu Santo vino sobre sus vidas. ¿Y sabe cuánta gente se arrepintió y creyó en Jesús? 3,000 personas en el primer predicación de Pedro. 3,000 personas. ¿Cómo fue posible esto? Pues por el poder del Espíritu Santo que ya había sido o estaba sobre la vida de los discípulos. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros para cumplir la gran comisión? El Espíritu Santo. ¿A alguien le falta el Espíritu Santo? No creo que a nadie le falte el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, déjeme decirle algo, le cuento algo. Ha habido muchos hombres de Dios a través de la historia que quedó registrado las cosas que hicieron en cuanto a evangelismo. Muchos hombres y mujeres que han dado su vida, que se fueron de misioneros a diferentes partes del mundo, que lograron alcanzar tribus completas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no sé si a usted se acuerda, pero no me acuerdo ni en qué año, pero hace ya muchos años llegó hasta México el programa de evangelismo ¿cómo se llama este hombre que ya murió? Que siempre predicaba en estadios. ¿Quién? Billy Graham. Yo no sé si usted se acuerda, pero algunos de nosotros quizás participamos en este programa de Billy Graham, porque fueron incluso a través de una televisora de México se transmitieron algunos programas y esto estaba destinado para que uno invitara gente a su casa y a través de esos programas se pudiera evangelizar, ¿sí? Un hombre que alcanzó a muchísima gente. Y así como Billy Graham hay otras personas que han alcanzado a muchísima gente a través de todo el mundo. Pero le digo algo, la persona que a mí siempre me ha impactado o me impactó porque ya no vive al día de hoy, él murió en el 2019, si no mal me acuerdo, que me impactó por lo que Dios hizo a través de su vida, es un hombre de origen alemán, ¿sí? Un hombre de origen alemán. Su denominación, Pentecostés, ¿sí? Su nombre es Reinhard Bonnke. Este cuate, yo tuve la oportunidad de escuchar de viva voz su ministerio porque en el 2014, si no mal me acuerdo, vino a México y estuvo en diferentes partes del país. Vino a la Magdalena Michuca, ahí donde está el autódromo, ¿sí? Y ahí me tocó irlo a ver. Iba yo con todos los líderes de la iglesia anterior, que de hecho fue un día muy especial para mí, porque a mí nunca me había tocado un temblor en la Ciudad de México. Y ese día estábamos desayunando para irnos a escuchar a Reinhard Bonnke y se viene un temblor en el hotel. De veras, sin mentirle, uno no podía caminar porque querías caminar para allá y te ibas así, de cómo se movía la tierra para allá y para acá. Estábamos todos sentados en una mesa desayunando y de repente se empieza a mover la lámpara. Y decimos, está temblando. Y dice el mesero, no se preocupe, ahorita se pasa. No, ¿qué se va a pasar? Se empezó a mover más duro cuando dice el mesero, ¡corran! Y partimos a correr. Yo no me doy cuenta, soy honesto, ¿sí? Yo no me doy cuenta, yo pego la carrera y dejo a mi esposa. Y de repente mi esposa voltea y se da cuenta que en la mesa de atrás donde estábamos nosotros habían llegado, creo que eran dos personas. Eran dos personas, una de ellas discapacitada, iba en silla de ruedas, lo llevaba la otra persona en silla de ruedas, entonces la pusieron ahí en su silla de ruedas en la mesa y el otro ahí junto, ¿sí? Cuando partimos a la carrera,
mi esposa voltea y se da cuenta que el chavo que llevaba a la persona discapacitada no podía porque la silla de ruedas se venía y se lo llevaba y trataba de agarrarla y se iba para un lado, para otro y corre a ayudarle, ¿sí? Entonces yo ya estoy allá en la calle y digo, ¿y mi mujer? Y ya que la veo que viene ahí con el muchacho con la silla de ruedas, ¿no? Fue tremendo, ¿sí? Y le digo, después nos fuimos a ver a este hombre, a Ray Harbonke. Les soy honesto, iglesia. Yo ya había visto sus videos, ¿sí? Este hombre estuvo prácticamente en África, Nigeria, Laos, Nigeria, en muchos lugares. ¿Sabe cuánta gente se congregaba? Él empezó en una carpa. No le cuento toda la historia porque contó todo cómo empezó, de dónde viene y todo. Le cuento lo más elemental. Él empezó en una carpita, creo que para 100 personas. A la segunda semana ya no cabían, ¿sí? Mandó a construir una carpa más grande, creo que para 1000 y algo de personas. Ya no cabían a las 2 semanas. Construyó la carpa más grande de la que se tiene historia en el mundo para albergar gente. Creo que eran 37,000 personas las que le cabían a la carpa. Pues fue insuficiente la carpa. Y entonces dijo, todo lo que yo haga lo voy a llenar, lo va a llenar el Señor, entonces voy a predicar al aire libre. En lugar de estar gastando con las carpas, consiguió unas bocinas así súper potentes, entarimados, y predicaba en los llanos. ¿Sabe cuánta gente se reunía a escuchar a Reinhard Bonnke en una reunión normal? ¿Cómo cuánta gente cree? Números, ¿cuánta gente cree? ¿Cuánto? 50,000, no, fríos. 1,000,000 de personas se reunían a escuchar a Reinhard Bonnke. Y no era que decían, sí han de ser como 1,000,000. No. Todo era escrito, recibían tarjetitas, las personas tenían que regresar las tarjetitas. O sea, todo estaba totalmente documentado, 1,000,000 de personas. Hay videos en YouTube, sobre todo en Laos, Nigeria, donde rompió el récord, ¿sí? Creo que se reunieron casi cerca de 2 millones de personas. O sea, se ve desde la plataforma y tu vista se pierde en la cantidad de gente que se ve a izquierda, derecha y hasta allá. Y ese hombre siempre impactó mi vida. Y cuando oí que iba a venir, yo dije, yo quiero ir a escucharlo. Si no van aquí, yo voy, yo quiero escuchar. Yo no quería que él orara por mí. Yo quería escuchar de viva voz qué había hecho, cómo había sido el proceso a través del cual él logró esta hazaña increíble, ¿sí? Pues llegamos, escuchamos todo lo que él nos comentó, y al final, y aquí es donde quiero recalcar esto, al final él dice, voy a orar por ustedes. Cuando dijo voy a orar por ustedes, ¡fum!, toda la gente se formó como en 5 filas así enormes ahí en el auditorio. El auditorio estaba lleno y toda la gente formada así, ¿no? Y se para él y les dice, yo no me paré, yo no vine a que orara por mí, yo ya obtuve lo que yo quería, escucharlo. Y se para Reinhard Bonnke y dice, quiero aclararles algo, siendo pentecostal, eso es lo que más me admiró de este hombre, quiero aclararles algo. Yo nunca oro para que el Espíritu Santo venga sobre la vida de las personas, porque el Espíritu de Dios está en ti, en ti, en ti, en ti y en ti. Si tú te paraste pensando que voy a orar por ti para que te caigas al piso o para que hagas algo, estás equivocado, yo no lo hago. Si tú vienes aquí para que yo ore por ti y te imparta la unción, dice, porque es lo que mucha gente quiere. Yo quiero la unción de él, yo quiero la unción de él, yo quiero la unción de él, que ore por mí para tener su unción. Si tú vienes aquí para buscar lo que Dios me ha dado a mí, estás equivocado. Dice, porque Dios le da una unción especial a cada persona. Y si tú vienes buscando lo que Dios me dio a mí, vienes buscando una unción de segunda. Porque la unción de primera
esa es mía. Y entonces quiero decirte que si tú te paras haciendo eso, estás menospreciando lo que Dios ha puesto en tu vida. Porque así como Dios me usa a mí, Dios te puede usar a ti, a ti, a ti, a ti, a cualquiera de los que estamos aquí. No menosprecies lo que Dios te ha dado, dijo Reinhard Bonnke. Dice, para lo que sí voy a orar es para que el poder del Espíritu Santo te acompañe donde quiera que tú vayas y cumplas con lo que hay en tu corazón. Si estás aquí y sabes que mi trabajo ha sido evangelístico en África y a lo mejor quieres que Dios te use, yo voy a orar para eso, para que Dios te use con la unción que Dios te ha dado. Decía, ¿y sabes qué necesitas? Necesitas el poder del Espíritu Santo, pero no necesitas que yo ore por ti para que ese poder venga, porque ese poder ya está en ti. Sería una tontería, decía, que yo dijera, ven poder del Espíritu de Dios sobre él, cuando el poder del Espíritu de Dios está sobre ti. Voy a orar, decía, para que tú seas consciente de la necesidad que tienes del Espíritu Santo en tu vida. Porque Jesús dijo, les conviene que yo me vaya para que Él venga. Él es el consolador, ¿sí? Él es el que te da fuerza. Él es el que fortalece tu viejo hombre, tu vieja mujer. Es el Espíritu de Dios, pero no es, decía él, no es ningún acto mágico, no es ningún pase mágico para que esto suceda. Es la búsqueda que tú tienes que tener del Espíritu Santo para que estas cosas sucedan. Si no hay búsqueda, no hay poder. Si no hay necesidad, no hay poder, decía. Entonces lo que tú tienes que hacer es buscar al Espíritu de Dios, estar atento a su voz, la cual siempre te va a llevar a la Escritura y va a apuntar a Jesús en todo momento, y entonces tendrás lo que necesitas para hacer la obra que Dios puso en tus manos. A mí me dio una revolcada buena Dios ese día. Y dije, sí es cierto, Señor. Qué equivocados estamos a veces, ¿sí? Qué equivocados estamos que si oran por mí, las cosas van a pasar. O sea, es como querernos ahorrar el trabajo, ¿verdad? Ah, pues que oren por mí, así como el genio de la lámpara, que oren por mí para que las cosas sucedan y salga yo con poder. Así como los superhéroes, no. Necesitamos una búsqueda de la presencia. El apóstol Pablo, como yo le acostumbro llamarlo Super Pablo, era un hombre de oración. Timoteo. Los grandes hombres de la Escritura fueron hombres de oración. Nada les fue dado así porque sí. David pasaba el tiempo en la presencia de Dios, por eso fue llamado un hombre conforme al corazón de Dios. No podemos querer tener el poder del Espíritu Santo sin una búsqueda del Espíritu Santo. Sí, podemos orar por aquí en este momento y decir que el Espíritu Santo llene este lugar y podemos sentir bonito y una emoción bien padre, y alguien se puede ir al suelo, pero no es eso lo que necesitamos. No es una visitación del Espíritu lo que necesitamos, es la comunión diaria con el Espíritu de Dios, lo que tiene que estar presente en nuestras vidas para cumplir con aquello a lo que Dios nos ha mandado. Y después de esto, que veamos los frutos o que los frutos sean visibles de esa comunión que tengamos con el Espíritu de Dios. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que nos está narrando la Escritura. Cuando dijo de Juan que no lo debería de controlar absolutamente nada más que el poder del Espíritu Santo. Es dejar las cosas que me controlan, que yo sé que me controlan, para ocupar ese tiempo en sumergirme en la presencia del Espíritu Santo y dejar que sea el Espíritu el que me controle. Porque eso es lo que necesitamos hacer. Santi, ¿le puedes decir a Regi que si baja, por favor? Y yo quiero que oremos en esta mañana. Y no me voy a acercar a ninguno de ustedes ni le voy a poner mis manos. ¿Sí?
Yo voy a orar porque usted, igual yo, ¿sí? Necesitamos tener esa hambre y esa sed de la búsqueda del Espíritu de Dios en nuestras vidas para cumplir con aquello que tenemos que hacer en esta vida. Le vuelvo a repetir, no va a haber poder si no hay búsqueda del Espíritu Santo. O sea, no es algo automático, no es algo que usted venga y pues voy a la iglesia y que oren y ya se va a dar. No, todos tenemos la responsabilidad de la búsqueda incesante de Dios y de su Espíritu para que Él nos llene día con día de su poder y podamos ver las cosas que tienen que ser. Mientras viene Regi, quiero contarle algo. Hace mucho tiempo escuché una historia, fuimos a un congreso que se llamaba Padres de la Iglesia en la Ciudad de México y se rindió un homenaje a los grandes hombres que habían plantado muchas iglesias, ¿sí? Y que ya estaban grandes. Y nos contaron una historia que a mí se me quedó muy grabada. Un hombre en la ciudad de Oaxaca, creo, o Chiapas, no recuerdo qué población, Oaxaca o Chiapas. Decían, él ya era un anciano, creo que de 70 años, ¿sí? No había ido a un instituto bíblico, ¿sí? Pero siempre se preparó leyendo su Biblia. Y cuando tenía alguna duda le preguntaban, nunca tuvo la vergüenza de decir no entiendo, sino decían, siempre buscó a otros pastores de instituto para ayúdame en esto, no entiendo esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y fue un hombre que nos dijeron, este hombre ha plantado 75 iglesias en su estado. No recuerdo si fue Chiapas o fue Oaxaca. Decía, y en una ocasión, en un pueblito, una chica empezó con problemas espirituales muy fuertes, lo que llamamos una posesión de demonios, ¿sí? No sé en qué se había metido la chica, y de repente llamaron al pastor del pueblo y le dijeron, ayúdenos. ¿Sí? Fue el pastor del pueblo, oró por la chica, no sucedió nada. La chica siguió igual. Llamaron a otro pastor de que estaba cerquita, vino el otro pastor, oró por la chica y no pasó absolutamente nada. Ya habían pasado creo que 3 o 4 pastores y ninguno había podido hacer nada. Y de repente alguien le dijo a los padres de esta chica, hay un hombre que se llama, creo que se llama Juan, no sé, me imagino que ya murió, ya estaba grande, no sé. Y esto fue hace muchos años. Dijeron, hay un hombre que se llama Juan que está en tal lugar y es un gran hombre de Dios. ¿Por qué no lo mandan a traer? Los papás un poquito decepcionados dijeron, es que los pastores no han podido hacer nada, mándenlo a traer. Fueron a traerlo. Y contaba el pastor, un anciano ya también, que dice que era su amigo. Cuando este hombre iba a llegar a la casa de esta chica, dice que la chica se puso mal, empezó a pegar de gritos en la habitación, se empezó a... lo que hace una persona en esas condiciones, ¿sí? El pastor Juan llegó tranquilamente con su Biblia en el brazo, entró a la casa, dice, saludó a los papás, hola, ¿cómo están? Hermanos, oiga, hermano, qué bueno que vino, es que fíjese, está bien, no se preocupe. Dice, yo no hago la obra, el que la hace es Dios. ¿Dónde está? Y dicen, allá en aquella recámara. Ok. Y empezaron a caminar atrás de él y les dijo, no es necesario. El Espíritu de Dios va conmigo. Ustedes quédense allá tranquilos. Se volteó, llegó a la habitación, se oían los gritos de la chica. El pastor abrió la puerta y cuando él abre la puerta todo se calma. Entra a la habitación y en un rincón de la habitación estaba la chica así encuclillada, viéndolo con ojos de temor. Dice, solamente se paró, la vio y le dijo, tú no sabes cuánto Dios te ama.
Y a ti te digo, espíritu inmundo, deja a esta chica, porque es una mujer que Dios ama. De repente dicen que la chica se fue para atrás, cayó como desmayada. Dios la hizo libre. Los pastores que habían ido fueron a buscarle al pastor y le dijeron, ¿por qué? Y me lleva a recordar la parte de la escritura donde Jesús viene bajando después de orar y está el muchacho endemoniado que lo tiraba el demonio en el fuego para matarlo y en el agua para ahogarlo. Y vinieron los discípulos y oraron por ellos, por él, y no habían podido hacer nada. Y vino el padre de este muchacho y le dijo a Jesús, Señor, mira, mi hijo está así, está endemoniado y el demonio lo echa en el fuego para matarlo y en el agua, está así desde su niñez. Y le dice, si puedes, haz algo, le dice a Jesús. Y Jesús le contesta, me encanta esa parte porque Jesús le contesta, bueno, así como me estás diciendo que si puedo, ahora yo te la volteo. Y le dice Jesús, si crees, al que cree todo le es posible. Y este hombre yo creo que recapacita y dice, creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Y Jesús reprende a los discípulos cuando los discípulos vienen. Y Jesús les dice, este género no sale sino con oración y ayuno. Y entonces cuando los pastores vienen con este hermanito Juan, le preguntan qué pasó. Y ya les dice eso. ¿Cómo está su búsqueda del Espíritu Santo de Dios? Y contaba este hombre que ninguno de los pastores le contestó, solamente agacharon su mirada. Y entendieron algo. Iglesia, yo se lo digo porque estar aquí al frente no es fácil. No es cuestión nada más de pararse aquí y ya. Tenemos que estudiar y estudiar para preparar cada sermón que le presentamos a usted, porque no queremos darle nada de nuestra carne. Tienen que ser la palabra de Dios. Tiene que haber, como hemos aprendido en el instituto, una verdadera exégesis de lo que la palabra quiere. Pero aparte de eso, tiene que haber una búsqueda de la presencia de Dios en nuestras vidas también. Porque si yo me paro sin buscar a Dios aquí, no van a ser más que palabras de hombre. Tiene que ser el Espíritu Santo hablando a la vida de cada uno de ustedes a través de lo que predicamos. Porque Él es el único, no es el hombre. Es el Espíritu Santo el único que convence de justicia, pecado y juicio. No somos nosotros. Yo le voy a pedir una cosa. Póngase de pie en su lugar. Escúcheme bien y no me vaya a malentender lo que quiero pedirle. Sé que no acostumbramos a hacer esto, pero vea el por qué se lo quiero pedir. Yo quiero que en esta ocasión, antes de orar, nosotros podamos levantar nuestras manos al Señor en señal de rendición. No por otra cosa, no porque usted vaya a recibir algo, no, en señal de rendición. De decirle al Señor, sí, Señor, reconozco quizás que mi búsqueda de la presencia de tu Espíritu no ha sido suficiente. Reconozco quizás que un día oro, otro día no, otro sí, que la lectura de tu palabra también no es tan regular en mi vida. Pero también sé el enorme compromiso que tengo, la gran comisión que tú me has dejado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. No puedo hacer oídos sordos a tu voz, Señor. No puedo contristar a tu Espíritu que cada día me anhela tener un encuentro conmigo, estar ahí a mi lado, abrazarme, confortarme, levantarme, animarme y darme el poder que necesito para la obra a la que tú me has enviado. Y esta es mi oración en esta mañana, Señor. El que tú puedas derramar sobre mí esa hambre, esa sed, ese deseo de ir en la búsqueda de tu Espíritu Santo diariamente, para que no pierda oportunidad ni con mis amigos,
ni en mi escuela, ni en mi trabajo, ni en mi negocio, ni en la sociedad donde a veces me reúno, que en ningún lugar pierda la oportunidad de predicar el evangelio, porque yo soy el mensajero. A mí me has enviado tú, Señor. Yo no puedo hacerme oídos sordos a tu voz en esa gran comisión. Que tu Espíritu me dé sabiduría. Que tu Espíritu ponga palabras en mi boca. Que tu Espíritu me llene. Para que así como el apóstol Pablo decía, que mi palabra y mi predicación no sea con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu y de poder, para que la fe de la gente a la que yo le comparta acerca de Jesús no esté fundada en sabiduría humana, sino en tu poder, Señor. Gracias, Rey. Gracias porque tú eres bueno. Y gracias porque tu misericordia, mi Señor, es para siempre, amado mío. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos y te damos toda la gloria, la honra, el honor, la alabanza y toda la adoración, porque tú eres digno. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén y amén. Pues, iglesia, Dios le bendiga. De verdad, tenga tiempos preciosos con el Espíritu Santo de Dios. No se va a arrepentir de estar en su presencia y de dejarlo que haga su obra en nosotros y a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Entonces, esté atento por favor a la página para todo lo que tenemos el próximo mes de mayo. Ahí van a aparecer todos los anuncios.